Uma grande honra, um grande orgulho receber aqui nessa 10ª Conferência CDA dois grandes expoentes da amiga argentina, o querido professor Gabriel Stiglitz, que tantas contribuições deu ao nosso programa de pós-graduação em Direito, e o caríssimo professor José Sayan, também de Tucumã, da nossa co-irmã, não é? Que tantas contribuições deram a nossos estudos, as nossas reflexões sobre o direito consumidor, o direito constitucional, a dimensão constitucional do consumidor. Então, dando as boas-vindas a todos, vamos fazer esta discussão hoje em espanhol, para bem receber, ou tentar, né, num portunhol, bem receber os nossos amigos argentinos. Então, buenos días a todos, es un gran honor estar acá, el Centro de Estudos Europeos y Alemanes de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul y de la Pontificia Universidad Católica, ¿no? de Porto Alegre. Es un centro de estudos, investigaciones y de información sobre temáticas ligadas a Alemania y Europa. Elegimos desde 2017 tres temáticas en el centro CDA: globalización, diversidad cultural y sustentabilidad. Y así tenemos 58 pesquisadores fundadores de la sociología, de la filosofía, del derecho, relaciones internacionales, antropología, educación, historia, de las ciencias humanas y sociales aplicadas. Este centro es el primer en Latinoamérica financiado por el DAAD, Deutsche Akademische Austauschdienst, que está ligado con verbas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Así, para nosotros es un gran gusto, un gran honor a recibir el profesor Gabriel Stiglitz aquí nuevamente para hablar sobre este tema tan importante, él que está en el liderazgo, en la, diríamos, actualización de la ley de protección del consumidor en Argentina. Ahora sería un código de protección del consumidor. Y el profesor José Sayan, que tiene excelentes obras sobre la protección constitucional del consumidor. El tema va del derecho público al derecho privado, es el tema de la antidiscriminación, porque el Mercosur está ya tenemos una resolución sobre principios. Este principio antidiscriminatorio estaba en esta resolución 36 de 2019, pero ahora se empieza a profundizar los impactos de este principio antidiscriminatorio en el derecho privado, en especial el derecho del consumidor. Es una temática muy importante y estamos muy contentos por poder discutir eso con los amigos, colegas argentinos. Y así paso a palabra, porque el CDA vive de sus estudiantes. Tenemos una maestría en Derecho Europeo y Alemán aquí, ¿no? Entonces paso a palabra a Laila Moliterno para que ella entonces presente los amigos argentinos y conduzca el inicio del debate. Por favor, Laila. Muito obrigada, profesora. Vamos a hacerlo en español porque también este evento cuenta con el apoyo de la Secretaría de Gestión Institucional de la Universidad Nacional de Tucumán, de donde somos con el doctor Sayan, así que estamos muy felices de este evento. Bien, en primer lugar vamos a presentar a nuestros expositores, a continuación a nuestro debatidor, que es también un profesor de una universidad de Brasil, y finalmente habrá un espacio para preguntas de todos los estudiantes. El doctor José Sayan es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, postdoctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, es máster en Derecho Privado, especialista en Derecho de Daños, profesor asociado en las materias de Derecho del Consumidor y Derecho de Daños y encargado de la Cátedra de Defensa de la Competencia en la Universidad Nacional de Tucumán,
Es coordinador académico del doctorado y codirector de la carrera de especialización en Derecho de Daños de la UNT. Recibió el premio Accessit de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba y prosecretario de su instituto en el noroeste argentino. Es además relator civil en la Corte Suprema de Justicia de nuestra provincia. El doctor Gabriel Stiglitz, también en representación de la Universidad de La Plata, es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, egresados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esa universidad. Posee doctorado en Derecho y doctorado en la Universidad en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España, y posgrado en la Universidad Internacional de Menéndez y Pelayo de Santander. Es miembro por América Latina del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho del Consumidor y ACIELI. Es exprofesor titular de Derecho Civil, Obligaciones y de Contratos de la Universidad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata. Es profesor invitado en la Universidad Católica de Cuyo, San Juan, y es expresidente del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor. Con esas brevísimas presentaciones, la palabra es suya, profesores. Bueno, muchísimas gracias. Estamos muy felices como hermanos que somos de ustedes, de toda la gente de Brasil y de los otros países que han sido convocados para este magnífico evento. La verdad, lo primero es felicitar realmente a la universidad, a la Facultad de Derecho por este programa de posgraduación que es ilustre. Por supuesto, de la mano de la directora actual, Claudia Lima Márquez, nuestra querida amiga, una jurista que enorgullece a toda la región y que tantos aportes realiza permanentemente, no solo al Brasil, sino a todo el mundo en tantos campos del derecho internacional privado, el derecho del consumidor, el derecho privado en general. Por supuesto, en particular, los aportes de Claudia Lima Márquez para nuestra región, al Mercosur, América Latina, verdaderamente garantizan la evolución permanente de la que gozamos todos los países hermanos. También quiero agradecer a Laila con ese apoyo permanente que realiza para esta coordinación de actividades de nuestros países. Un gusto también tener como debatidor a nuestro amigo muy reconocido en la Argentina, Diógenes Carvalho, y por supuesto, me encanta compartir el evento con mi querido amigo, mucho más joven que yo, argentino tucumano José Sayán, porque permítanme contarles por un minuto que precisamente juntos estamos desarrollando en la Argentina la idea de un nuevo derecho del consumidor, que es lo que también Claudia Lima Márquez planteaba en las palabras iniciales. Y sinceramente, el principio antidiscriminatorio, vemos con toda claridad que es uno de los pilares, incluso fundamentales, de este nuevo derecho del consumidor constitucionalizado, absolutamente respetuoso de los parámetros de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y de derechos económicos, sociales y culturales. Nosotros vemos afortunadamente que desde la solidez el derecho del consumidor ha ido ganando en todos nuestros países, fundamentalmente también por la consolidación de los procesos democráticos. A partir de esas sólidas bases del derecho del consumidor consolidado, el desafío actual es construir un nuevo derecho del consumidor, si se quiere, una segunda etapa del derecho del consumidor, de las democracias sólidas y de los valores humanistas fortalecidos. El fortalecimiento de los valores humanistas es el que da lugar a esta nueva construcción dentro del derecho del consumidor, donde el principio antidiscriminatorio, insisto,
es uno de los pilares fundamentales, pero va de la mano con un verdadero sistema armónico de crecimiento hacia el horizonte del bien común, de la tutela del interés general, de los más necesitados, de los acentuadamente vulnerables, etc. Hoy podríamos estar hablando perfectamente de otro de los grandes pilares, que es la tutela del consumidor desde el punto de vista de la dignidad del consumidor como persona humana. Otro de los pilares absolutamente hermanados al del principio antidiscriminatorio. Y verdaderamente también podemos señalar, como acaba de anticipar Claudia Lima Márquez, en referencia a las resoluciones del Mercosur y también algunas normas de nuestros derechos internos, en Brasil en particular, en Argentina también, incluso muchos de ellos constitucionalizados, como lo va a explicar dentro de unos minutos José Sayán, que ya tenemos en marcha herramientas concretas en nuestros cuerpos normativos a los efectos de poder considerar el principio antidiscriminatorio totalmente inserto dentro del derecho del consumidor de nuestros países. Yo me voy a referir brevemente a esos diversos cuerpos normativos que ingresan en diálogo de fuentes para poner en coherencia el sistema de defensa del consumidor desde el punto de vista del respeto de estos valores humanistas conforme los mandatos constitucionales y de los instrumentos internacionales. En principio, hay toda una ola de herramientas destinadas a discriminar positivamente a los efectos de dotar a los consumidores de una tutela especial diferenciada, que les dé un nivel de protección acentuado. Y el primero, que de la mano del Código Brasilero rige en nuestra región, es el propio reconocimiento de la vulnerabilidad de los consumidores en las relaciones de consumo. Yo considero que el reconocimiento de la vulnerabilidad del consumidor en las relaciones de consumo es la primera herramienta de discriminación positiva a los efectos de diseñar a partir de ese reconocimiento de la vulnerabilidad un conjunto de instituciones, principios generales, reglas e incluso procedimientos de implementación, tanto en los campos judicial como administrativo, para que esa vulnerabilidad reciba lo que debe recibir, como le gustaría llamar a Thierry Bourgoigny, la ayuda del derecho y del Estado, para que los vulnerables que se encuentran en los planos inferiores puedan ser elevados hacia un punto de equilibrio. Que de eso se trata el derecho, de los nuevos derechos y garantías, de los derechos de incidencia colectiva, elevar a los vulnerables hacia un punto de equilibrio a través de la ayuda del derecho y del Estado. Y muchas de las ayudas del derecho y del Estado consisten precisamente en herramientas de discriminaciones positivas que en materia de derecho del consumidor y a partir, insisto, del reconocimiento de la vulnerabilidad, comienzan a nuestro juicio por la primera de ellas, de las herramientas, que es la garantía del acceso al consumo. Si existe una discriminación esencial, insostenible en las relaciones de consumo, es nada menos que la ausencia de posibilidades reales de acceso a los bienes y servicios esenciales por sobre todas las cosas, de los más necesitados. Por lo tanto, la primera de las herramientas de discriminación positiva, o sea, a los efectos de desenvolver en concreto el principio antidiscriminatorio, es precisamente la garantía de acceso al consumo de bienes y servicios esenciales, particularmente a las personas más necesitadas, por ejemplo, a través de sistemas de control de precios que garanticen que los precios sean lo más justos
y bajos posibles. Todo esto ha recibido enorme impacto en estos tiempos de pandemia, donde ha sido necesario que muchos gobiernos del mundo, en particular en nuestro país, en la Argentina, se realizó a través de normas de emergencia, garanticen el acceso al consumo, por ejemplo, la continuidad a favor de los usuarios de servicios públicos, prohibiendo el corte de suministro de los servicios públicos por falta de pago en tiempos de pandemia, y por supuesto todos los sistemas de control de precios a los efectos, insisto, que sean lo más justos y bajos posibles. Esa sería la primera herramienta. Fíjense, ya tenemos dos componentes muy concretos desde el punto de vista de cuerpos normativos que confluyen en diálogo de fuentes para llegar a las soluciones más justas para el consumidor. Primero, reconocimiento de la vulnerabilidad. Segundo, garantía del acceso al consumo. Y el tercero, siempre dentro de las herramientas de discriminación positiva, es el de construir sistemas de tutela especial diferenciada a favor de consumidores hipervulnerables, o sea, aquellos que por diversos motivos se encuentran en situaciones agravadas o acentuadas de vulnerabilidad. Para ellos, la necesidad de la ayuda del Estado, del derecho y de las políticas a través de mecanismos diferenciales de mayor protección aún por esa doble vulnerabilidad de la que padecen, es absolutamente necesario en el marco de este nuevo derecho del consumidor, dentro de cuyo contexto colocamos al principio antidiscriminatorio. Entonces, primero, reconocimiento de la vulnerabilidad. Segundo, garantía de acceso al consumo. Tercero, tutela especial diferenciada a favor de hipervulnerables. Y por supuesto también la perspectiva ambiental y de género, que son dos de los modernísimos pilares del nuevo derecho del consumidor, absolutamente vinculados con el principio antidiscriminatorio. En ese mismo contexto, tenemos un cuarto grupo de herramientas que son seguramente las vinculadas de modo directo e inmediato con el principio antidiscriminatorio que hoy nos ocupa, que son las herramientas de lucha específica contra las discriminaciones negativas. Y en este sentido, el principio antidiscriminatorio, por ejemplo, en la Argentina, ya tiene raigambre normativa, incluso con dimensión constitucional, porque el artículo 43 de la Constitución Nacional Argentina, cuando enuncia los derechos de incidencia colectiva, a los efectos de dotarlos de la acción judicial de amparo, se refiere entre esos derechos de incidencia colectiva a cualquier forma de discriminación. Y luego agrega otros, por supuesto, como el derecho al medio ambiente, la defensa de los consumidores y usuarios, de la competencia, etc. Pero la lucha antidiscriminatoria es en la Argentina, con dimensión constitucional, expresamente un derecho de incidencia colectiva. Por lo tanto, tenemos la herramienta, incluso procesal, que es la acción de amparo judicial, individual o colectiva, frente a cualquier hecho de discriminación, que por supuesto comprende también las discriminaciones en el derecho del consumidor. A estos efectos, la acción judicial de amparo, insisto, puede tener también dimensión colectiva a través de las legitimaciones del defensor del pueblo, del afectado o de las organizaciones sociales que tengan por fin precisamente la lucha contra la discriminación. Pero también, muchos años más tarde, porque la reforma constitucional argentina es del año 1994, en el año 2015, ustedes saben muy bien, entró en vigencia
el Código Civil y Comercial de la Nación en la Argentina. Y este cuerpo normativo tan importante se refiere también al principio antidiscriminatorio en el derecho del consumidor expresamente cuando regula instituciones que abarcan enorme porción del mundo de las relaciones de consumo, como son las prácticas comerciales y la publicidad. Artículos 1098 y 1101 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que voy a leer literalmente. El artículo 1098, referido a prácticas comerciales, encuadra como abusivas las prácticas comerciales antidiscriminatorias. Las prácticas comerciales antidiscriminatorias son abusivas en la Argentina por el artículo 1098 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dice: los proveedores deben dar a los consumidores un trato no discriminatorio. No pueden establecer diferencias basadas en pautas contrarias a la garantía constitucional de igualdad y en especial la de la nacionalidad de los consumidores. Por supuesto que hay mucho por actualizar. En un primer estadio de la vigencia del principio antidiscriminatorio en el derecho del consumidor, se ha puesto énfasis razonablemente a las discriminaciones por razones de nacionalidad. Pero la evolución del principio antidiscriminatorio, incluso en el derecho del consumidor, vamos a ver en los próximos minutos cómo, a través del proyecto de Código de Defensa del Consumidor que existe en la Argentina, al que hizo mención Claudia Lima Márquez en la presentación, este proyecto de código ya se refiere a una enorme diversidad de situaciones discriminatorias que podrían configurar la abusividad de las prácticas comerciales. Y en materia de publicidad comercial, siguiendo al Código brasilero, el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, el artículo 1101, establece que está prohibida toda publicidad que sea abusiva e inicia la enunciación de las abusividades en las publicidades precisamente con la hipótesis de la publicidad discriminatoria. O sea, la publicidad discriminatoria está prohibida por abusiva en el derecho argentino expresamente desde la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Para terminar y dejarle paso a José Sayán, que les va a mostrar una visión mucho más internacionalista, en mi caso estoy haciendo apenas una pequeña teoría general y referencias breves al derecho interno argentino. Quiero señalar lo que recién prometí, que es cuál es la tendencia que en la Argentina existe, y obviamente es apenas un reflejo de lo que ocurre en toda nuestra región y en el mundo. ¿Cuál es la tendencia para que este principio antidiscriminatorio en el derecho del consumidor pueda tener un desenvolvimiento mucho mayor? Y me refiero, por supuesto, a este proyecto de Código Nacional de Defensa del Consumidor que tiene trámite parlamentario en la Argentina, en la Cámara de Diputados de la Nación, donde, por ejemplo, nuestra querida e ilustre profesora Claudia Lima Márquez ha brindado una disertación dirigida a todos los legisladores nacionales de la Argentina en etapa de trámite parlamentario. Ese proyecto de Código de Defensa del Consumidor en la Argentina comienza por incorporar en el artículo 5, dentro de los principios generales del derecho del consumidor, el principio antidiscriminatorio. O sea, la antidiscriminación ingresaría a la Argentina expresamente como principio general del derecho del consumidor cuando se sancione este proyecto de código. A tal punto que, si no me equivoco, y la profesora Lima Márquez me puede corregir, cuando el Mercosur, a través de su resolución sobre principios generales, incorporó el principio antidiscriminatorio, en alguna medida se tomó en cuenta
la propuesta que se estaba realizando a través de este proyecto de Código de Defensa del Consumidor de la Argentina. Lo hace en los siguientes términos que también quiero leer literalmente. Artículo 5 del proyecto de código. Dice: el sistema de protección del consumidor implementa las acciones conducentes con el objetivo que en el mercado no existan actos, omisiones o situaciones discriminatorias. Se consideran especialmente comprendidas en esta prohibición las discriminaciones fundadas en razones de identidad, género, raza, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, nacionalidad, edad, condición social o caracteres físicos de la persona humana. Si bien sigue siendo enunciativo, como verán, ahora el espectro es muy amplio, sobre todo en comparación con ese primer estadio del principio discriminatorio, donde se ejemplificaba únicamente con la cuestión de la nacionalidad de los consumidores. Aquí, ese humanismo, esos valores que son la bandera del nuevo derecho del consumidor, está desenvuelto en toda su dimensión. En gran medida, debo decirlo, porque en la Argentina, entre otros, tenemos un maravilloso jurista que escribió estos principios generales y que es muy amigo de esta querida universidad anfitriona, que es Gonzalo Soso, de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Agrego que el principio antidiscriminatorio, para finalizar, en este proyecto de código argentino, no solo está establecido como principio general, se quiso llegar a reglas más específicas y por lo tanto se replica al menos en 3 aspectos que quiero destacar aquí. A los efectos de pensar, porque este es un grupo de investigación y estamos apenas reflexionando cómo podemos lograr en concreto a través de normativas, de cuerpos que entran en diálogo de fuentes en los distintos derechos internos de nuestros países, cómo podemos lograr que estos principios como el antidiscriminatorio no solo estén en el horizonte del derecho del consumidor, constitucionalizados e internacionalizados, sino que también desciendan a través de reglas específicas, operativas, que puedan ser aplicadas por los operadores del derecho en los casos concretos. Y entonces nuestro proyecto de código propone, además del principio antidiscriminatorio, el deber de no discriminación específicamente en relación a los proveedores, la prohibición de la discriminación como práctica abusiva y finalmente el deber de atención prioritaria a los consumidores como un mecanismo de discriminación positiva. El artículo 21 del proyecto de código establece el deber de los proveedores de realizar un trato no discriminatorio y ejemplifica a través de la prohibición de establecer diferencias en contra de determinados consumidores que vayan en contra de la garantía constitucional de igualdad. No puede realizar conductas u omisiones que excluyan, restrinjan o menoscaben de manera arbitraria a los consumidores por determinadas situaciones que ya hemos enunciado, por ejemplo, raza, sexo, edad, religión, etc. En cuanto a la discriminación como práctica abusiva, el artículo 26 del proyecto de código establece que es abusiva toda práctica que imponga condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de bienes o servicios, y nuevamente se ejemplifica con situaciones tales como desigualdades en materia de género, relaciones de poder sobre las mujeres e incluso, fíjense ustedes, prevalerse de necesidades
de los consumidores basadas en ciertas condiciones de ignorancia, ligereza o inexperiencia. Y finalmente, como les mencioné, el proyecto de Código Argentino también realiza la discriminación positiva consistente en exigir a los proveedores de bienes y servicios atención prioritaria a determinados sujetos consumidores, por ejemplo, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas mayores acompañadas con niños, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente quise mostrar brevemente, en primer lugar, el contexto del principio antidiscriminatorio en el derecho del consumidor, en un nuevo derecho del consumidor basado en pautas que ponen el humanismo en el centro del escenario, junto con la tutela de la dignidad, con el derecho de acceso al consumo, con la tutela especial diferenciada para hipervulnerables, la protección frente a situaciones de sobreendeudamiento, la perspectiva ambiental y de género, y por supuesto también las herramientas de lucha contra las discriminaciones negativas, tanto en la Constitución Nacional Argentina como en el Código Civil y Comercial de la Nación, ya vigentes, y en el proyectado Código de Defensa del Consumidor. Les agradezco por la atención, pero esto es apenas un momento de reflexión, así que el debate va a ser el momento más importante para ustedes y también para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, querido profesor Gabriel Stiglich, por esa brillante, muy inspiradora ponencia que nos muestra realmente esta nueva teoría de protección del consumidor, diríamos así, un consumidor 4.0, 5.0 para el siglo XXI, donde la igualdad es y el principio antidiscriminatorio uno de los puntos más importantes. Muchas gracias por su brillante contribución al debate. Y ahora tengo el placer de pasar la palabra al profesor José Sayán. Después tenemos también un invitado muy especial, el profesor Diógenes Carvalho, de la Universidad Federal de Goiás. Muchas gracias, profesor Diógenes, por estar acá. Él que fue un grande presidente de Brasilcon, ¿no? Tanto hizo también en Mercosur para ese desarrollo muy específico que estamos debatiendo. Bueno, la palabra está con el profesor José Sayán. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lima Márquez. Bueno, en primer lugar, agradecer al Centro de Estudios Europeos y Alemanes esta invitación en la persona de la profesora Claudia Lima Márquez. ¿Qué se puede decir de la profesora Lima Márquez? Que ya no lo haya dicho el doctor Gabriel Stiglich y que no lo conozcamos todos. Es sin duda la jurista que nos orienta nuestro faro y la más ilustre en todo el continente. Así que el honor enorme de formar parte de esta mesa panel. Y ese honor se complementa con un debatidor del prestigio de Diógenes Carvalho, muy seguido en mi país, como bien lo anticipó el doctor Stiglitz. Así que el honor para mí de integrar este panel es enorme. Y me place especialmente porque está organizado, entre otros, por mi comprovinciana, Laila, quien ha coordinado maravillosamente esta jornada. Y para finalizar, y como frutilla del postre, me veo en la suerte de acompañar a mi maestro, Gabriel Stiglitz, que es bien e indiscutiblemente considerado el padre del derecho del consumidor y maestro de todos los que intentamos hacer derecho del consumidor en mi país. Así que su genialidad y generosidad y poder estar al lado de él realmente me significan un honor, un orgullo, una distinción y más ante este público tan calificado. Así que muchísimas gracias. Bien, la convocatoria es a debatir sobre el principio antidiscriminatorio en el derecho del consumidor y en estos 25 minutos que me han sido asignados, el profesor Stiglitz me sugería que abarcara la dimensión constitucional, convencional, comparada de este principio antidiscriminatorio en el derecho del consumidor. Así que a modo introductorio, me gustaría señalar que la
regulación constitucional del principio antidiscriminatorio y en general de todos los derechos de los consumidores no es idéntica en todo el derecho comparado, y esto es muy importante de debatir en un plano como el de este centro de investigación. Hay diferencias en los diagramas de recepción constitucional de los derechos de los consumidores y puntualmente de este principio antidiscriminatorio. Como sabemos, en la mayor parte de los países que conforman la Unión Europea, los derechos de los consumidores han sido garantizados bajo una óptica tal vez no tan constitucionalizada como en nuestras latitudes. Suecia, Dinamarca, Finlandia, la gran mayoría de los países que forman parte de Europa continental, la misma Alemania, no han consagrado un principio antidiscriminatorio de derechos del consumidor en sus constituciones. Apenas pocos países europeos, Polonia, Lituania, Bulgaria y el caso paradigmático de España, consagran de modo programático derechos de los consumidores. Solo Portugal lo hace en un sentido de derecho fundamental propiamente dicho, es decir, como derecho exigible desde la propia Constitución. En cambio, en nuestras latitudes, la situación es distinta. Se ha diagramado una protección de los derechos de los consumidores a partir de un fuerte enclave constitucional. En algunos casos con un sentido programático, como Colombia, El Salvador, Venezuela, y en otros supuestos desde la fundamentalidad de los derechos de los consumidores, como es el caso de Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú. Y en algunos supuestos hasta solapando los derechos de los consumidores con los derechos humanos, como es el caso de las constituciones de Bolivia, México y Guatemala. ¿Qué queremos significar con esto? Que los derechos de los consumidores en general y el principio antidiscriminatorio que ahora nos ocupa no tiene igual recepción constitucional en todo el derecho comparado. En la Unión Europea, a pesar de que los derechos de los consumidores están presentes en la Carta de Derechos Fundamentales, la recepción a los fines de la protección ha sido más horizontal, a través de directivas, más reglamentarista, algo más economicista y contractualista. En cambio, en nuestras latitudes se caracteriza más por esa constitucionalización, por un verticalismo, por una idea de diálogo de fuentes, como recién expresaba Gabriel Stiglitz, con una perspectiva social y relacional. Desde esa visión es que el artículo 42 de la Constitución argentina, como lo anticipó el maestro Stiglitz, cuenta con una regulación de los derechos de los consumidores y específicamente ha contemplado la fundamentalidad del principio de antidiscriminación a través de la regulación de un derecho fundamental de condiciones de trato equitativo y digno. Allí se encuentra presente en nuestra Constitución argentina, con carácter de fundamentalidad, este principio antidiscriminatorio, que como bien dijo el maestro Stiglitz, se complementa con la regulación del artículo 43 de la Constitución argentina. Este principio antidiscriminatorio ha sido regulado en algunas constituciones como derecho fundamental a un trato equitativo, en el caso de la Constitución de Costa Rica, o en otros supuestos como una norma programática, donde se protege contra las prácticas deshonestas en el mercado, como es el caso de la norma de Polonia. Y en otros supuestos, como es el caso de Brasil, mediante un complejo de normas. Ustedes saben mejor que yo, y no les vamos a enseñar derecho constitucional brasileño, que la Constitución de Brasil consagra un derecho a la igualdad en el artículo 5, y en ese listado de garantías estatales establece como prerrogativa en el ítem 32 la defensa del consumidor. Esto se complementa con el artículo 170, que referencia a la existencia digna, con otras disposiciones más, entre las que podemos contar el inciso 4 del artículo 173, que reprime el abuso de poder económico, y bajo este conjunto armónico de normas puede desprenderse un principio antidiscriminatorio desde la Constitución de Brasil. En el orden internacional, la recepción de este principio que nos ocupa se marca con mucha fortaleza. Las directrices de Naciones Unidas para la protección de los consumidores, la famosa resolución 39248 del año 85,
perdón, reformada en el 99 y en el 2015, en el punto 3 ayorna la enunciación de derechos, incluyendo el acceso al consumo, que mencionó el profesor Stiglitz, y la noción de vulnerabilidad. Pero fundamentalmente, en el artículo 11.4, regula una serie de principios para unas buenas prácticas comerciales, y entre ellas enuncia explícitamente el trato justo y equitativo, en el inciso A, y la prohibición de prácticas discriminatorias, en el inciso B. En cuanto al principio antidiscriminatorio, nuestro querido Mercosur ya se encontraba presente en la Declaración Presidencial de Derechos Fundamentales de los Consumidores de Florianópolis del 15 de diciembre del año 2000, cuando se anunció como derecho fundamental a la libertad de elección y a la no discriminación en el inciso D, perdón. Pero más importante aún, la norma que recién mencionaba la profesora Lima Márquez y el profesor Stiglitz, que es la resolución 3619 del Mercosur, que realiza una enunciación de distintos principios: progresividad, orden público, acceso al consumo, transparencia. Y en esa brillante resolución 3619 del Mercosur se enumera la protección a la dignidad de la persona en el inciso 7 y el principio antidiscriminatorio en el inciso 9. Además, se complementa con el principio de equiparación de derechos en el último inciso, en el inciso 14, que marca la aplicación de estos otros principios, por ejemplo, al caso del consumidor digital. Así que no es menor ese principio. Además, por ejemplo, de la protección al hipervulnerable en el inciso 6 y otros tantos principios sumamente relevantes que, como se dijo anteriormente, tienen una base en el artículo 5 del proyecto de Código de Defensa del Consumidor, que se encuentra afortunadamente en debate parlamentario en mi país. Y para completar este buen camino, en mi país esta resolución 3619 pasó a ser derecho interno gracias a una resolución 310-2020 de la Autoridad de Aplicación Nacional de Defensa del Consumidor, que preside el prestigioso jurista al que también se hizo referencia, Sebastián Baroselli. ¿Cuál es la naturaleza de este principio antidiscriminatorio tan presente, como acabamos de ver, en las constituciones, en el derecho internacional y en el derecho supranacional? Dworkin distinguía dentro del género principios a las directrices políticas y a los principios propiamente dichos. Las directrices políticas eran estándares que proponen un objetivo que ha de ser alcanzado, generalmente una mejora en algún rasgo económico, político, social de la comunidad. Y los principios propiamente dichos eran también estándares a ser observados igualmente, pero no porque favorezcan o aseguren una situación económica, política o social que se considere deseable, sino por una exigencia de justicia, equidad o moral. Desde esta diferenciación, el principio antidiscriminatorio indudablemente encuadra en este segundo concepto. Pero desde la perspectiva importante que planteó el doctor Gabriel Stiglitz, es decir, desde la faz positiva del principio antidiscriminatorio, podría presentar rasgos semejantes a las directrices políticas. Luego haremos alguna referencia a ello. ¿Y por qué la importancia de que este derecho a la no discriminación sea presentado por un principio? Por distintas razones, me voy a detener en dos siguiendo los lineamientos del maestro Stiglitz. En primer lugar, porque los principios permiten una idea o una mejor fluidez de la idea de ponderación tan refundada en el constitucionalismo alemán que caracteriza a este centro de estudio que hoy visitamos. Y por otro lado, porque también permite la mayor fluidez del diálogo de fuentes, también de creación alemana, pero reformulada magistralmente por la profesora Lima Márquez y que de allí se ha expandido muy especialmente a nuestras latitudes, en especial a la Argentina. Aquí, me permito hacer un paréntesis, vemos la armonía, la fraternidad, la cooperación que media entre estos sistemas, el alemán, el brasileño, el argentino en alguna medida. Pero lo cierto es que tanto ponderación como diálogo de fuentes son
formas de recepción, si se quieren, de la noción de derrotabilidad de las reglas que se la debemos a Hart y que también desarrolla Leipzig en el sentido de enseñarnos a estas reglas con un carácter tan solo prima facie. ¿Y por qué es importante superar esta idea de las reglas? Porque los principios permiten sortear la obsolescencia de las normas particulares, lo que constituye una especial preocupación en el derecho del consumidor, precisamente por la mutabilidad del mercado. De ahí la importancia de la consagración como principio de la antidiscriminación. Esto viene siendo cada vez más tomado por la jurisprudencia de la Argentina. Ya hay un precedente reciente de mayo del 2021 con un voto concurrente del doctor Lorenzetti, donde exige la ponderación de principios, y el diálogo de fuentes que está cada vez más presente en mi país, como recién lo remarcaba el doctor Stiglitz, en los artículos 1097 y 1098 del Código Civil, y en el artículo 28 del proyecto de Código de Defensa del Consumidor, que como recién decíamos se encuentra en debate parlamentario. Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, el principio antidiscriminatorio en general se encuentra muy presente en los distintos instrumentos. Por razones de tiempo no pasaremos revista de ello, pero está presente en la Declaración Americana de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos también, en la Declaración Universal, en los dos pactos internacionales principales de derechos económicos, sociales y culturales y de derechos civiles y políticos. La dignidad en general también está presente en estos instrumentos y también está presente en los instrumentos de los otros sistemas de derechos humanos, en el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos y fundamentalmente en el protocolo 12 de ese sistema, también en la Carta Africana en los artículos 2, 3 y 13, pero lamentablemente no se encuentra explicitado como derecho del consumidor. Está regulado como un principio general de no discriminación, al que por cierto se le ha dado mucha importancia. Hay una opinión consultiva 18 del año 2003 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se preguntó qué carácter tenía el principio de no discriminación y en ese contexto si podía considerarse al principio antidiscriminatorio en general como jus cogens. Y en esta opinión consultiva no tan conocida se respondió que pertenecía al jus cogens. Se puede ver el punto 4 de esa resolución. Incluso en el punto siguiente, el punto 5, se establece que este principio antidiscriminatorio acarrea obligaciones erga omnes, no solamente para los estados, sino también respecto de terceros, inclusive de particulares. Es decir, le asigna muchísima importancia a este principio antidiscriminatorio. Pero lamentablemente el derecho internacional de los derechos humanos, tal vez por una cuestión de tiempo, no lo ha receptado a los derechos de los consumidores de manera explícita. Es decir, no tenemos en el derecho internacional de los derechos humanos, debemos admitirlo, un principio antidiscriminatorio del consumidor de manera explícita. Entonces, debemos recurrir a ciertas metodologías para lograr eso. Por ejemplo, el solapamiento de derechos. Es decir, ¿cómo logramos especificar un principio antidiscriminatorio del consumidor en el derecho internacional de los derechos humanos? Una de las alternativas sería mediante el solapamiento de derechos. Esto es vinculando el derecho a la dignidad y al trato equitativo, que sí proviene del derecho de los consumidores, con un derecho humano, por ejemplo, con el derecho humano a un nivel de vida adecuado, que se encuentra presente en el artículo 25 de la Declaración Universal, en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y más indirectamente en el 11 de la Declaración Americana. O a través de metodologías dialogísticas. Una podría ser la idea de tutela cruzada de derechos que tanto ha utilizado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia ambiental, o la idea de complementariedad por la que los derechos fundamentales de fuente interna, como lo son los derechos de los consumidores, se les puede aplicar principios de fuente internacional como son los provenientes del derecho internacional de los derechos humanos, o aplicando los principios del derecho internacional de los derechos humanos, pro homine, progresividad, teoría de los derechos humanos no enumerados. Lo cierto es que la doctrina viene enfatizando esta idea, y el profesor Stiglitz es el pionero en mi país, de vincular la idea de los derechos de los consumidores con los derechos humanos a partir del principio o del sostén de la dignidad, justamente,
en tanto principal justificativo de ambos microsistemas. Hay algunos trabajos también en el Common Law sobre el particular. Sinai Deutsch, ya en una publicación de 1995 titulada Are Consumer Rights Human Rights? ¿Son los derechos de los consumidores derechos humanos? Ya postulaba esta idea semejante a la que pregona en mi país el doctor Stiglitz y otros autores del Common Law como Iris Benor en una publicación del 2013. Lo cierto es que se viene imponiendo esta lógica de solapamiento de los derechos de los consumidores con los derechos humanos. Y desde ahí podemos extraer la idea de un principio antidiscriminatorio muy presente en el derecho internacional de los derechos humanos, también aplicable a coyunturas especiales donde se encuentran en juego relaciones de consumo. Donde no hay dudas que el principio antidiscriminatorio se encuentra muy difundido es en el derecho legal de nuestra región. Está presente en todo el derecho comparado de nuestras latitudes. Como derecho básico está presente en la Ley de Defensa del Consumidor de Chile, también en la de Paraguay, que regula un derecho a la equidad y prohíbe la discriminación, en la legislación de Colombia, también con un derecho a la igualdad y a la equidad y a la no discriminación. El propio Código de Defensa del Consumidor de Brasil, en su artículo 6.2, regula la libertad de elección y la igualdad. Algo semejante acontece con el Código de Protección del Perú del año 2010, que también regula un derecho al trato equitativo y no discriminatorio, o la legislación de Bolivia, que tiene toda una sección dedicada al trato equitativo. Es decir, en el derecho comparado legislativo, este principio antidiscriminatorio se encuentra muy difundido. Y se encuentra difundido bajo las dos perspectivas que magistralmente ha marcado el maestro Stiglitz, y sobre lo que me gustaría volver a enfatizar la idea. Este principio antidiscriminatorio presenta un doble carril. Por un lado, se traduce en un estándar de ausencia de discriminación, una prohibición de discriminación negativa, como dijo el maestro Stiglitz, donde serán aplicables las doctrinas de las categorías sospechosas, por ejemplo. Pero también una idea de que las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores se establezcan en función de un trato igualitario, es decir, desigual entre desiguales, una promoción de la discriminación positiva, como recién dijo el maestro Stiglitz. Y esa promoción de la discriminación positiva como variable del principio antidiscriminatorio lo vamos a tener traducido fundamentalmente en la protección o en la sobreprotección de la hipervulnerabilidad, como también lo explicó el profesor. Es decir, esta hipervulnerabilidad que hoy está tan presente afortunadamente en nuestro derecho del Mercosur, no es sino la traducción de una forma de aplicación del principio antidiscriminatorio. En Argentina efectivamente tenemos una regulación específica por una resolución 139-2020, también de la autoridad de aplicación que preside el distinguido jurista y amigo Sebastián Baroselli, y donde, ya lo ha explicado el doctor Stiglitz, tiene por finalidad la tutela especial diferenciada, con lo que podría llevar incluso a la aplicación de las reglas de Brasilia, etc. Es decir, un ambiente muy propicio es la hipervulnerabilidad como medio de aplicación del principio antidiscriminatorio. La figura de la hipervulnerabilidad también se encuentra afortunadamente bastante extendida en nuestro derecho comparado local y también cruzando el continente, aunque bajo distintas manifestaciones. En algunos casos la hipervulnerabilidad, como explicación del principio antidiscriminatorio, está regulado como práctica. Este es el caso del Código de Defensa del Consumidor de Brasil, de donde puede extraerse del artículo 39, parágrafo 4, la práctica abusiva de prevalerse de la ignorancia, edad, salud o condición social del consumidor para imponerle determinados productos. Esta es una suerte de manifestación de esta hipervulnerabilidad como aspecto positivo del principio antidiscriminatorio. En otros casos se presenta como política, como en el caso del Código de Defensa del Consumidor del Perú, donde en el artículo 6.4 lo que reconoce es la vulnerabilidad de los consumidores con especial énfasis en aquellos que son más propensos a ser víctimas de prácticas contrarias
a los que se encuentran en condiciones especiales. En otros supuestos, esta hipervulnerabilidad va a ser regulada como un derecho básico. Es el caso de la legislación española. El texto refundido de la Ley General del Consumidor de ese país regula un derecho ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión. Ciertamente, este principio de hipervulnerabilidad también se encuentra presente en el derecho internacional de los derechos humanos, bajo la lógica de la interseccionalidad, concepto acuñado ya por la activista Kimberlé Crenshaw, que la Corte Interamericana toma y la aplica en un caso González-Luis versus Ecuador del 2015 sobre limitaciones al acceso a la educación. Donde esta hipervulnerabilidad se encuentra en crecimiento con algunas idas y vueltas es precisamente en la Unión Europea. La categoría del consumidor vulnerable viene abriéndose paso en la Unión Europea, aunque todavía sin límites claramente perfilados. Encontramos, por un lado, resoluciones que fuertemente protegen a sectores especialmente problemáticos, pero todavía hay una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que sigue avalando la noción de consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz como estándar, siendo este razonamiento algo opuesto a la idea de sobreprotección del hipervulnerable. Hay algunos casos aislados de protección de hipervulnerables en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como el caso Solgar Vitamins del año 2010, pero donde sí se advierte la preocupación por enfatizar la idea de hipervulnerabilidad en la Unión Europea es precisamente en el caso al que hacía referencia la doctora Lima Márquez del consumidor digital. Allí sí, las nobles directivas relativas al tratamiento de datos personales, o algún reglamento sobre resolución de litigios online, sí han puesto el énfasis en la protección del hipervulnerable en materia de consumidor digital. Creo que, y para ir finalizando, porque se aproximan los 25 minutos que me fueron asignados, creo que el futuro de las investigaciones están en la protección de la hipervulnerabilidad agravada en esta idea de consumidor digital. Esto se ve ya en algunos instrumentos del ámbito internacional, como la Observación General 25-2020, en algunos instrumentos de la OCDE y fundamentalmente en el Mercosur, en una resolución que es la 37-2019, que en el artículo 8 ya especialmente referida a la protección del consumidor en el comercio electrónico, en la segunda parte del artículo 8 ya establece que deben considerarse especialmente la situación de vulnerabilidad y de desventaja de los consumidores. De hecho, el Pacto Empresarial Mercosur para la protección del consumidor en el entorno digital, que tiene origen en la pluma de la doctora Lima Márquez, bueno, ya entre los principios menciona eliminar la discriminación a los consumidores y el uso de dobles estándares en el territorio del Mercosur y considerar la hipervulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes en las relaciones de consumo digital. Así que creo que las futuras investigaciones ya deben encauzarse fundamentalmente para encarrilar esa idea de hipervulnerabilidad como faz positiva del principio antidiscriminatorio, como lo dijo el doctor Stiglitz, en los ámbitos digitales. Como me quedan 30 segundos, simplemente algunas conclusiones. Creo que en estas latitudes el trato digno y equitativo y no discriminatorio es un derecho fundamental. Es esencial que el trato no discriminatorio sea consagrado también como principio por esta idea de favorecer el diálogo de fuentes. En tercer lugar, la idea de dignidad y equidad en que se sostiene el principio antidiscriminatorio colabora con la juxtaposición de derechos de los consumidores y derechos humanos. En cuarto lugar, creo que es fundamental lo que dijo el doctor Stiglitz, hay que prestar atención a esta doble faz de la discriminación, tanto en su
aspecto negativo como fundamentalmente en la propensión positiva y finalmente encauzar las investigaciones en el futuro inmediato hacia el desarrollo del principio antidiscriminatorio en el entorno digital de los consumidores. Bueno, nada más, muchísimas gracias. Somos nosotros que agradecemos esa también muy brillante exposición que nos muestra las posibilidades, pero también el desarrollo que ya estamos, ¿no? En tantos países, en un contexto muy bonito para verdaderamente un principio, un costumbre de nuestra región, esta visión humanista del derecho del consumidor. Entonces, muchas gracias, profesor José Sayán, por excelente ponencia. Y paso la palabra a Laila para que agradezca las dos ponencias y presente el debatedor de hoy, nuestro amigo profesor Diógenes Carvalho. Gracias, profesora. Bueno, en nombre de todos los estudiantes del Centro de Estudios Europeos y Alemanes y también de los estudiantes de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, agradecerles por la predisposición, por el tiempo y por por este brillante debate también que vamos a comenzar y que va a estar a cargo de nuestro querido profesor doctor Diógenes Carvalho, a quien agradecemos por aceptar esta invitación. Él posee postdoctorado en Derecho del Consumidor por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, doctorado en Psicología, en Economía del Comportamiento por la Pontificia Universidad Católica de Goiás. Hizo su maestría en Derecho Económico por la Universidad de Francia, un diploma de Derecho Europeo por la Universidad de Savoie-Mont-Blanc, también Francia. Es profesor adjunto en la Universidad Federal de Goiás y en la Pontificia Universidad Católica de Goiás. Es expresidente del Instituto Brasileiro de Política y Direito do Consumidor, Brasilicom, y además miembro del grupo de investigación. Doctor Carvalho, la palabra es suya. Buenas tardes a todos. Me gustaría agradecer la invitación y felicitar a los profesores José Sayán y Gabriel Stiglitz, tanto por las ponencias, presentaciones, como por el artículo. Felicitar a la profesora Claudia por este evento tan importante. Muy interesante la parte final del artículo sobre la discriminación negativa y positiva que va en contra de los derechos humanos de la segunda generación. Es importante plantear el debate para defender los derechos de toda la humanidad, para que los estados los respeten independientemente de la existencia del vínculo de nacionalidad con sus titulares y se encuentre o no en su territorio. Proteger a los seres humanos no nacidos o no concebidos también. Solo tengo una pregunta, la verdad, una indagación. ¿Cómo, profesor Stiglitz, cómo facilitar la cooperación internacional para la protección de los hipervulnerables? ¿Es posible un diálogo transfronterizo para tener una agenda prioritaria a esta materia específica? Creo que el artículo que aporta una sólida visión comparativa puede ser el punto de partida. Quiero. Muchas gracias. Profesor Stiglitz. Gracias, Diógenes, por las palabras, por los comentarios, por esta inquietud que quiero compartir la respuesta con Claudia Lima Márquez y con José Sayán y de esta manera transformarlo en un debate absolutamente plural. Tengo apenas la experiencia del Comité Técnico del Mercosur, donde veo que se ha generado en el primer semestre del año y ahora también hay una voluntad enorme de la presidencia de Brasil, de ese comité, que ha iniciado a través de las primeras reuniones ya celebradas,
e incluso una próxima que va a celebrarse en la semana venidera, en el sentido de ese diálogo tan fronterizo. En el ámbito del Mercosur, me gustaría conocer la opinión de Claudia, pero veo como que hay una evolución, hay una verdadera evolución. Probablemente hemos tenido una participación activa, al menos en la Argentina, por parte de la autoridad nacional de acercamiento durante la presidencia pro tempore argentina en el Comité Técnico del Mercosur, la convocatoria casi inédita desde el punto de vista formal a grupos académicos y de organizaciones sociales, y la profesora Claudia ha generado para el debate en la próxima reunión, y lo pongo también en consideración porque, como bien explicó Claudia y también José Sayán, uno de los puntos fundamentales para el diálogo transfronterizo que plantea Diógenes en materia de fortalecimiento del principio antidiscriminatorio tiene que ver con el entorno digital. Y la profesora Claudia generó un documento que yo lo tengo aquí a la vista, que es un pacto empresarial del Mercosur para la protección del consumidor en el entorno digital, que está puesto a consideración de los gobiernos en el Comité Técnico del Mercosur y que precisamente va a ser objeto de tratamiento en la próxima reunión del 30 de agosto. Por lo tanto, si bien no tengo la experiencia fuera de la región, la respuesta a Diógenes es positiva en el sentido que a nivel de Mercosur no solamente hay un diálogo que se está incrementando en las últimas 2 etapas de presidencia pro tempore del comité, sino que tiene consecuencias bastante positivas. Algunos ejemplos ya fueron traídos aquí por Claudia Lima Márquez y por José Sayán, y que tienen que ver con las resoluciones sobre principios generales. Y ahora también tenemos la posibilidad de este pacto relativo a entornos digitales, plataformas, etcétera. Así que quiero compartir estas reflexiones con Claudia y con José Sayán también, si les parece bien. ¿El profesor Sayán quiere hablar primero o yo? Como usted quiera, profesora. Sí. Si quiere le doy el cierre a usted, que es la más importante. Bueno, muchas gracias. Y va a decir algo mucho más interesante que yo, con seguridad. No, al contrario. Quería agradecer también al colega Diógenes, que trae un punto muy importante, porque me parece que los tiempos de estos organismos internacionales no son los mismos, ¿no? Se intentó en la OEA, la Organización de Estados Americanos, hacer algo en protección del consumidor con apoyo de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, del Mercosur como un todo, pero no fue posible. Después de la Haya quedamos más 5 años intentando hacer algo sobre la protección de los turistas. Se va a hacer un guía para los turistas, pero no con tanta énfasis como era el sugerido por Brasil en este caso, ¿no? Pero ahora en Mercosur veo el desarrollo muy importante en la crisis de la COVID, de la pandemia. Me parece también es una oportunidad nueva, porque tanto en la OEA cuanto en la Haya, muchas veces se discutía el básico, la vulnerabilidad del consumidor, la hipervulnerabilidad de los ancianos, turistas, por ejemplo, ¿no? Cosas que en nuestra región no se discute más porque hay que presumir esto, ¿no? La buena fe de los consumidores. Me parece que ahora tenemos una nueva chance con esta pandemia, que realmente es un fenómeno mundial que tiene impacto en todo, ¿no? Entonces me parece un tiempo muy fructífero para nuevas tentativas, ¿no? Y quería hablar, el profesor Stiglitz pidió,
En la Organización Mundial del Turismo se intentó también hacer una convención y no se consiguió, pero ahora está saliendo un código internacional de protección de los turistas. Yo misma estoy trabajando en él, el doctor Diego Benítez de Bariloche, Argentina, también es un expert, está casi pronto y aprobadísimo por todos los países del mundo, la Unión Europea, todos que eran contra, están ahora aprobando. ¿Y por qué? Porque se vio que hay más interdependencia en el mundo, ¿no? La COVID o la pandemia demostró la interdependencia del turismo internacional, del consumo internacional, y así me parece que tenemos una nueva chance para una cooperación más activa. Es mi visión, pero en Mercosur me parece que el liderazgo del doctor Sebastián Barocelli ahora continúa con los brasileños y esperamos que sea realmente 6 meses de muchas ideas y también logros, ¿no? Vamos a ver si conseguimos también una declaración de presidentes sobre la protección del consumidor en el mundo digital, porque ahí concordo con el doctor Sebastián que el mundo digital está mostrando, por ejemplo, una discriminación muy fuerte y una utilización mismo de la inexperiencia de los niños, los chicos, ¿no? Entonces hay que pensar el mundo digital como vamos a decir, un grande desafío para la igualdad en materia de consumo. Gracias, profesora. Bueno, muchas gracias, profesor Diógenes. La verdad que la pregunta es sumamente pertinente porque hace a la efectividad de esta problemática que estamos tratando. Simplemente tratando de aunar las respuestas dadas por el profesor Stiglitz y por la profesora Lima Márquez, entonces podemos decir que hay algunas líneas. En primer lugar, es muy interesante la idea de la regulación de principios, como se hizo con la resolución 36-2019, es un instrumento que generalmente cuenta con consentimiento. Creo que esa podría seguir siendo una alternativa. Desde la perspectiva académica, creo que además de artículos y trabajos en investigaciones, bueno, eventos como este creo que pueden seguir acercando a la cooperación. Y lo que dijo el doctor Stiglitz del funcionamiento del CT7, la verdad que es muy esperanzador. Los trabajos que están presentando, los mismos manuales que están siendo consecuencia de ello, creo que marcan, visibilizan un posible avance. Pero respondiendo concretamente a la pregunta del profesor Diógenes, creo que la mejor alternativa, me parece humildemente y sin mayor fundamento en lo que voy a decir, creo que es la búsqueda sectorial de concordancias. Por ejemplo, el sector turístico, como decía la doctora Lima Márquez, o ahora la idea de profundizar en ideas generales sobre consumidor digital. Creo que la sectorización, las cooperaciones en ámbitos sectoriales es una estrategia que puede ser eficiente. Conclusiones que saco a partir de las enseñanzas de los doctores Stiglitz y Lima Márquez, nada más, tratando de aunar sus conclusiones. Pero muchas gracias, doctor Diógenes. La verdad que creo que ese es el punto neurálgico del debate. Muchas gracias. Muy satisfecho con el debate. Estoy disponible para cooperar como director de Asuntos Internacional de Brasilcom, que también cooperar con Argentina, que también me acogió en 2009. Muchas gracias. Muchas gracias. Laila, tenemos preguntas del público. No sé si puedes leer, por favor. Tenemos algunas preguntas, sí. Son tal vez un poco generales.
En primer lugar, pregunta uno de los participantes, ¿cómo podemos utilizar las políticas del compliance del consumidor para minimizar las prácticas discriminatorias de las empresas que suministran bienes y servicios? Y bueno, agradece al mismo tiempo por la exposición. La segunda pregunta que tenemos, vamos a leer todas, así después pueden hacer una respuesta general los doctores. Preguntan si en el contexto político actual consideran que hay una evolución en ese aspecto, me imagino que es con respecto al principio antidiscriminatorio en el derecho del consumidor, y si ven un compromiso de los gobiernos de nuestros países. Por el momento esas son las preguntas. Si alguien más quiere agregar. Y le parece bien, yo contestaría la segunda y le dejo la primera para Sayan. Profesor Sayan, entonces la primera pregunta. Bien, sí, efectivamente, absolutamente de acuerdo con lo que creo que es la respuesta a la pregunta formulada. El tratamiento del compliance constituye una metodología indispensable para dar respuesta a aquellas prácticas discriminatorias desde adentro de las empresas. Nosotros, en el derecho del consumidor, nos hemos abocado mayormente a los análisis y a las legislaciones externas desde afuera, sobre todo en nuestras latitudes. Tal vez en la Unión Europea con un poquito más de intensidad y en el Common Law más aún, se pone mucho más énfasis en las autorregulaciones, en los autocontroles. Nosotros creo que en estas latitudes todavía estamos un paso atrás. Pero estos manuales que se están presentando, estos manuales de buenas prácticas, colaboran precisamente con estas formas de autocontroles que no las tenemos muy arraigadas. Seguimos pensando en el derecho del consumidor exclusivamente como normas que externamente tratan de mejorar la política de la empresa. Pero sin dudas, otra metodología que debemos enfatizar a los fines de lograr mayor eficiencia en la protección de los derechos de los consumidores son las regulaciones internas y exigirle a las empresas ese tipo de controles internos. No lo tenemos muy internalizado, recién están comenzando, no es que recién están comenzando, ya tienen bastante tiempo, pero ahora está cobrando mayor intensidad esta idea. La idea de los controles a través de compliance, las ideas de autorregulaciones, los autocódigos, las formas de controles internos, son mecanismos que deben impulsarse y que sin duda complementan la lógica tradicional de control externo que tenemos más arraigada en nuestras latitudes. Contundentemente, la respuesta a la pregunta es afirmativa. Sí, se puede lograr y se deben utilizar esos mecanismos para ir desarticulando las lamentables prácticas discriminatorias. La segunda pregunta se refiere al contexto político actual en Brasil y Argentina, si favorece o no la evolución del derecho del consumidor. Obviamente la respuesta sobre el contexto brasilero prefiero que la haga Diógenes o Claudia. En cuanto a Argentina, creo que sí, que estamos en un momento de evolución del derecho del consumidor por dos motivos. En primer lugar, como explicó magistralmente la profesora Claudia, la lamentable pandemia ha generado algunas consecuencias positivas desde el punto de vista de la necesidad de abocarse con urgencia y seriedad a resolver algunas cuestiones de protección de las situaciones de vulnerabilidad, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico, social, cultural. Y verdaderamente en la Argentina, probablemente por mérito del director nacional, que ya hemos mencionado, Sebastián Baroselli,
que tiene un enorme compromiso y aparte, además, también perfil académico, y verdaderamente logró llevar a través de herramientas jurídicas que ingresan verdaderamente en el diálogo de fuentes, porque son cuerpos normativos las normas de emergencia, si bien no tienen jerarquía legal, de todas maneras, desde el punto de vista de sus contenidos, son progresivos, por lo tanto trajeron soluciones en lo que aquí estamos llamando en esta jornada la discriminación positiva, o sea, tutela especial diferenciada a favor de hipervulnerables en los distintos aspectos que mencionamos. Garantía del acceso al consumo, continuidad en la utilización de servicios públicos, control de precios. O sea, ese primer motivo me lleva a responder positivamente. Al margen de errores muy grandes que el gobierno nacional argentino obviamente muestra en otros aspectos, a mi juicio personalmente, especialmente en el sanitario, pero desde el punto de vista de la protección del consumidor, está claro que las normas de emergencia fueron muy útiles y muy concretas porque trajeron solución para los problemas reales, que es la continuidad en la utilización de servicios públicos, telefonía celular, internet, gas, electricidad, entre otros, precios bajos y justos a través de ciertos controles respecto a aquellos bienes esenciales para la subsistencia misma de la persona desde el punto de vista de la dignidad humana. Y en segundo lugar, porque hemos tenido la agradable sorpresa que todos los grupos de la política argentina han apoyado unánimemente, desde el punto de vista del trámite parlamentario, el proyecto de Código de Defensa del Consumidor al que nos hemos referido minutos atrás. De manera tal que la política argentina, que hemos criticado las más de las veces nosotros, a tal punto que personalmente en el año 2012, hace casi 9 años, me tocó escribir un libro que se llamaba La defensa del consumidor en la Argentina, 30 años de derecho sin políticas. Sin embargo, 9 años después, debo admitir que la deuda de la política argentina en materia de defensa del consumidor empezó a saldarse. No solamente en la gestión actual, también tuvimos una gestión anterior muy buena en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y tenemos gestiones muy buenas en ámbitos locales, como ha ocurrido siempre en Brasil a través de los PROCON. Hoy la Argentina tiene algunas direcciones provinciales de defensa del consumidor que funcionan muy bien, incluso a nivel municipal. Por ejemplo, en la famosa ciudad de Mar del Plata, donde gestiona la defensa del consumidor Fernando Mumare, un gran académico, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos que está a cargo de la defensa del consumidor en una de las ciudades más importantes de la Argentina y muy conocidas desde el punto de vista turístico, que es Mar del Plata. Así que la política está ganando terreno en cuanto a acompañar al derecho en el sistema de defensa del consumidor. Hay un sistema donde años atrás había grandes desequilibrios entre lo hecho desde el derecho, incluso desde el punto de vista normativo y jurisprudencial, doctrinario, universitario, académico en general, y lo poco hecho por la política. Y sin embargo, en los últimos años, verdaderamente la política está comenzando a realizar un empuje importante. Esa es la parte de mi respuesta sobre el contexto político en la Argentina, y lo justifico sobre todo por la reacción frente a la pandemia a través de normas de emergencia y también por el acompañamiento de todos los sectores políticos al proyecto de Código de Defensa del Consumidor. Ahora quisiéramos saber qué está ocurriendo en Brasil, porque la pregunta se refiere a los dos países. No sé si Diógenes y Claudia pueden ayudarnos a responder. Sí, claro, muchas gracias. Yo voy a empezar y después paso la palabra al profesor Diógenes.
Realmente Brasil vive un tiempo político muy extraño porque hay mucha polarización de ideas, pero me parece que la pandemia, los esfuerzos del Sistema Nacional de Defensa del Consumidor tuvieron el éxito de aprobar esta nueva ley 14.181 de primero de julio de este año, una ley muy importante. Voy a leer solamente un artículo que es sobre la política nacional de defensa del consumidor, que gana un principio que es la prevención y tratamiento de sobreendeudamiento como forma de evitar la exclusión social de los consumidores. Este tema de la exclusión social de los consumidores normalmente sería un tema tabú, vamos a decir así, en tiempos más, vamos a pensar, más radicales, ¿no? Pero fue un consenso. Entonces, me parece que hay aquí un check and balance de la parte, vamos a decir, más mediática del gobierno y la parte más económica, la parte más técnica. Y el Parlamento está haciendo un trabajo muy bueno de equilibrio. Entonces, las instituciones, los tribunales, el Parlamento, el gobierno, vamos a decir así, mesmo en Mercosur se ve mucho apoyo del gobierno actual, que es el ejecutivo, ¿no?, a avances en el Mercosur. Pero es la parte técnica, ¿no? Por eso es importante también tener una declaración de presidentes para que se vea que todo el gobierno como un todo está apoyando este desarrollo, ¿no? Pero yo diría que no son tiempos fáciles, pero la pandemia tuvo lecciones fuertes y este equilibrio entre instituciones está manteniendo, me parece, Brasil en la parte de derechos del consumidor en el camino cierto. Pero paso al doctor Diógenes para ver que se concorda o se tiene otra opinión. No se escucha. Está desactivado el audio. Ahora, concordo completamente con la profesora Cláudia. Brasil hoy está con muchos proyectos de cooperación internacional, né, pela Senacom, y es un camino largo, mas ya iniciado. Ahora, né, con la aprobación de la ley y con mudanzas para la actualización de la ley de defensa del consumidor. Okay, so. Muchas gracias. Quería también, recibimos saludos de varios profesores y profesoras de Washington, la profesora Sandra Montenegro, de Gramado, a professora Ana Paula Atz, do Rio de Janeiro, a professora Andrea Rangel. Então, muitas graças. Estamos vendo também de Tucumã, tantos colegas e amigos. É um grande prazer estarmos todos aqui nesta discussão. Pero infelizmente el tiempo pasó rápido de más porque el temario es realmente, me parece, uno de los más importantes para el futuro de la protección del consumidor en la región. Entonces, muchas gracias, profesor Gabriel Stiglitz, profesor José Sayán, por sus contribuciones maravillosas. Y también agradezco mucho al profesor Diógenes Carvalho, un gran amigo de nuestra casa, ¿no?, de Argentina también, que tanto hizo para las relaciones internacionales cuando presidente de Brasilcon, ¿no?, y hoy director de Relaciones Internacionales del Instituto Brasileiro de Política y Derechos del Consumidor. Entonces paso la palabra a Laila para que haga el cierre de nuestra tan bonita, vamos a decir así, sobremesa. ¿Se puede decir sobremesa? Fue realmente magnífico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora. Muchas gracias, doctor Stiglitz, doctor Sayán, doctor Carvalho, por su presencia, por la predisposición y, bueno, por todas las enseñanzas. Agradecemos a todos los presentes también por su activa participación y esperamos encontrarlos nuevamente en otros eventos que promueve el Centro de Estudios Europeos y Alemanes.
Por mi parte, un placer acompañarlos. Muchas gracias a Laila también por Gracias. su organización, a Marceli y todos los estudiantes que trabajaron tanto para que se fuera posible hacer este encuentro. Muchas gracias.